Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En minutos les ampliaremos la noticia del grave accidente de un bus ocurrido en zona rural de Ibagué, que deja 5 muertos y 19 heridos. Así es, Ana Milena. Además les contaremos sobre el preocupante aumento de pacientes en la red hospitalaria de Bogotá. Es tal la situación que las autoridades declararon la alerta amarilla. Pero antes, comenzamos con el anuncio que hizo hoy la fiscal general de la Nación. Va a imputar cargos contra alias Calarcá, al evidenciar que pese a su rol como gestor de paz, ha incurrido en delitos graves como comandante de una fracción de las disidencias de las FARC. También envió 2 cartas al presidente Petro cuestionando la suspensión de órdenes de captura contra este hombre y solicitando que la reactive. Estos hechos delictivos habían sido advertidos por la unidad investigativa de Noticias Caracol al revelar el contenido de los computadores incautados al jefe de las disidencias. En un documento de 8 páginas, la Fiscalía detalló uno a uno los delitos que presuntamente habría cometido alias Calarcá mientras se desempeña como gestor de paz del Gobierno Nacional. El informe es contundente. Para el ente acusador no se trata de hechos aislados ni de desobediencia de mandos medios. Por el contrario, el documento técnico concluye que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en su condición de máximo cabecilla, habría continuado impartiendo órdenes para la comisión de los delitos graves como secuestro, atentados terroristas, instalación de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores y asesinato de líderes sociales. Estos hallazgos coinciden con lo revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, que en diciembre de 2025 expuso un caso que comprometería directamente a alias Calarcá. Según esa investigación, el 6 de enero de 2024, en medio del cese al fuego con el gobierno, el cabecilla habría ordenado el asesinato de un excombatiente de las FARC, firmante del acuerdo de paz, presuntamente por hablar en su contra. El sicario, identificado como Chalá, le envió a Calarcá una imagen de la víctima y su identidad. Juan Gabriel Hurtado Betancur. ¿Y todavía me nombra a mí? Sí. Ese HP nunca lo he visto. ¿Y tiene más familia por ahí? Un tío, pero dice que él no sabe por qué ese tipo está por acá. Maten a ese tipo. Ok. ¿No tiene mujer ni hijos ahí en la casa? Mujer sí, pero hijos no. Pero no se dieron cuenta a qué hora nos lo trajimos. Mátenlo y lo dejan por ahí que lo recojan. En los dispositivos incautados fueron encontradas fotografías de Juan Gabriel Hurtado cuando aún estaba con vida, así como una imagen posterior a su asesinato, la cual este noticiero se abstiene de divulgar. Este material hacía parte de memorias USB incautadas a Calarcá durante su captura en Antioquia en junio de 2024. En las últimas horas, la fiscal general confirmó en entrevista con Caracol Radio que ante la gravedad de las pruebas se prepara la imputación de cargos en su contra. Por estas conductas de las que estamos hablando acá, que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén, otra no hay, otra derivada de investigaciones que hemos realizado, están especificadas en la petición del presidente, son las que se irían a imputar a alias Calarcá. Asimismo, la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló otra conversación clave. En ella, alias Richard Catatumbo coordina la compra de armamento de alto poder, incluidos fusiles Dragunov, granadas y munición. El registro habría sido enviado a Calarcá para su aprobación. Ya el amigo las recibió. Esta semana llegan a mis manos. Ok. Según la Fiscalía, esta información respalda la hipótesis de que Calarcá habría continuado fortaleciendo su capacidad armada para ejecutar acciones contra la fuerza pública y la población civil. El ente acusador prevé erradicar la imputación de cargos en los próximos días, mientras se espera una decisión del presidente Gustavo Petro sobre el estatus judicial de este cabecilla de las disidencias. En Noticias Caracol en Vivo habló la defensora del pueblo Iris Marín sobre la situación de alias Calarcá. Dijo que es urgente que el gobierno intervenga con garantías para proteger a la población civil y frenar el actuar criminal de este cabecilla. Esto fue lo que dijo. Esa suspensión
no ha generado, digamos, primero no hay unos avances muy concretos en la mesa de conversaciones, hay una serie de compromisos muy positivos, pero que realmente no se pueden contrastar con la realidad. Al contrario, hoy estamos viendo, por ejemplo, en el Catatumbo otra vez ataques con drones y combates en Filo Gringo, en el Tarra, donde participa el Frente 33, que hace parte de las disidencias de Calarcá, y donde los comandantes tienen suspendidas las órdenes de captura. Entonces ahí también hay que ponderar, digamos, la necesidad de suspender las órdenes de captura para adelantar las negociaciones, como lo han hecho todos los gobiernos, con la necesidad de proteger la población civil. Aquí lo que estamos viendo es que esas órdenes de captura suspendidas pueden estar permitiendo y siendo usadas por esos grupos para mantener los crímenes en contra de la población civil. Y ahí la decisión es del gobierno, por supuesto, también la fiscalía y la justicia, más bien los jueces tienen un rol ahí bien importante, pero digamos la conducción del orden público y de las políticas de paz están en cabeza del presidente y él tiene esa facultad, pero es una facultad que no es arbitraria y que la tiene que ponderar si está viendo que está generando pues más daños que avances para la gente. Por esa respuesta que usted me da, defensora, es decir, ¿usted no ve muy razonable, por ejemplo, que hoy Calarcá tenga suspensión de orden de captura ante unas graves denuncias que ha hecho el gobernador de Caquetá, por ejemplo? Lo pongo en un ejemplo práctico, defensora. No sé si tuvo la oportunidad, la semana pasada teníamos una historia desgarradora, como una familia con 5 niños tenía que escapar en la selva, esconderse, porque Calarcá los quería reclutar. Sí, claro, por supuesto. Nosotros estuvimos también ahí muy pendientes del caso, por supuesto. Estos son situaciones que son atribuibles a Calarcá y en Caquetá, como digo, también en norte de Santander, en Magdalena Medio, en varios puntos. Miren, nosotros, yo creo que parte de la separación de poderes es respetar las competencias de cada cual. La Defensoría del Pueblo respeta la competencia que tiene el presidente de la República de llevar el orden público y tomar estas decisiones, y es el coordinador de la política de paz. Eso corresponde, es una decisión presidencial. Nuestra invitación es a ponderar de qué manera esos procesos de conversación y las herramientas que se han llevado allí no están generando un incentivo perverso. Y tiene también igual deber de proteger a la población, tanto estos niños de la semana pasada de Caquetá, como tantas personas que se están viendo afectadas por las actuaciones de esta disidencia. Y hace unos minutos hablaron los cabecillas de bandas criminales que hacen parte de la mesa de negociación en el proceso de paz urbana desde la cárcel de Itagüí. Criticaron a los que se oponen a los diálogos y aseguran que a pesar de la decisión de la Fiscalía de revocar 16 suspensiones de órdenes de captura, ellos seguirán adelante con este proceso, incluso en las calles. Alfonso Cárcamo, ¿qué más dijeron? Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que están conectadas con Noticias Caracol. Y es que lo que dicen los miembros de esta mesa de diálogo es que seguirán cumpliendo con los puntos de este proceso de paz total urbano que se adelanta en la cárcel de Itagüí, que corresponde, por ejemplo, a la resocialización y también corresponde al tema de reconstrucción de paz junto a las víctimas. Eso sí, aseguran ellos que no importa si hay o no hay resolución de la Fiscalía, pues aseguran que quien da una orden de salida de prisión para estos casos, para dialogar de paz, es el IMPEC. También aseguraron que no le temen a la extradición que está pidiendo el alcalde Federico Gutiérrez, pues aseguran que no tienen ningún proceso pendiente con Estados Unidos. Pero mejor veamos en el siguiente informe todos los detalles de este tema polémico que envuelve a todo el Valle de Aburrá. Con aparente tranquilidad tomó la mesa de diálogo de paz urbana en la cárcel de Itagüí la decisión de la Fiscalía de revocar temporalmente 16 de las 23 suspensiones de órdenes de captura a cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, entre los que se encuentran alias Douglas y alias Carlos Pesebre. Advierten que incluso sin resolución ya habían hecho 4 salidas para dialogar de paz. ¿Se han hecho actividades en la ciudad? Sí. ¿Y habían salido las resoluciones? No. No tiene nada que ver con que se pueda salir a realizar actos de paz. Nada que ver. Salir no es la libertad. Salir es a hechos concretos.
Los eventos que realizábamos en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia hicimos una audiencia. En el Teatro Camilo Torres realizamos un evento de paz. En la Alpujarra realizamos un evento de paz. Hemos realizado eventos de paz en los barrios. Hay 7 cabecillas que siguen beneficiados por la resolución que suspende sus órdenes de captura, entre los que se destacan alias Albert, alias El Montañero y alias Mundo Malo, quienes se encuentran en libertad tras haber pagado sus respectivas condenas. Alias El Montañero es uno de los peores criminales que tiene Colombia. Es una persona que hoy tiene investigaciones de tráfico de droga, inclusive hacia países de Europa como España. Es un criminal sanguinario. Y esa persona se ve beneficiado por la solicitud que el gobierno nacional, a través de Tetro y a través del comisionado de paz, le hacen a la fiscalía. En la mesa criticaron al gobernador de Antioquia y al alcalde de Medellín, quienes aseguraron que se aprovecharía la salida de estas personas de la cárcel para hacer proselitismo político. La gente ya no es tan fácil de engañar porque la cantidad de medios e información que hay en el aire permite que la gente elija sin ninguna presión. En los barrios populares históricamente nunca se ha coaccionado a la gente para que vote. La gente vota por lo que ve que es bueno para el barrio. Eso es simplemente así. Que muestren las pruebas de cuáles son las acciones de proselitismo político que este proceso de paz ha realizado. Porque nosotros hemos tenido especial cuidado para que eso no pase. Además, revelaron que no le temen a ninguna posible extradición porque no tienen cargos en contra para tal fin. En la temporada anterior de su alcaldía, recuerdo muy bien que escribió para que extraditaran a algunos de nosotros. Y como ven, si tuviéramos extradición ya no hubieran llevado, si tuviéramos relación con el narcotráfico. En Estados Unidos la justicia afortunadamente opera es con pruebas, no con montajes como aquí. Orden de extradición nunca ha existido ni la ha tenido. Si existiera una orden de extradición para mí, eso hubiera sido en el momento que me capturaron, porque Estados Unidos no perdona. Y no vayan a creer que al que llega allá no lo van a preguntar por uno. A pesar de esto, el alcalde de Medellín reveló que hace unas horas envió un comunicado a agencias de Estados Unidos para pedir la extradición de cabecillas que dialogan en medio de la paz urbana de la cárcel de Itagüí. El cabecilla de la organización criminal es alias El Montañero, un sujeto con 3 identidades, varias condenas y un largo prontuario criminal. El sujeto hace parte de la lista de cabecillas designados gestores de paz y a quien solicitaron suspenderle la orden de captura. Este hombre para las autoridades es alias El Montañero, el cabecilla de la peligrosa estructura criminal denominada El Mesa. Su largo prontuario criminal lo resumió un fiscal durante una audiencia de legalización de preacuerdo en el año 2020. Esa concertación entonces se dio con la finalidad de cometer conductas delictivas tales como desplazamientos forzados, tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios. El criminal tenía 3 identidades, todas con nombre completo y número de cédula ante la Registraduría Nacional. Documentos que le permitían evadir a las autoridades con complicidad de algunos funcionarios. El señor Luis Rodrigo Rodríguez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 8472351, expedida en el municipio de San Jerónimo, Antioquia, quien también se identifica como Gustavo Adolfo Pérez Peña, con cédula de ciudadanía número 70-697-634 del Santuario Antioquia, y también identificado como Juan Camilo Hernández Berrío, con cédula de ciudadanía número 98-512-937 de Guatapí, Antioquia, quien se conoce, todas las 3 identidades corresponden al alias de El Montañero. La organización criminal El Mesa nació hace más de 4 décadas tras la extinción de los carteles en Medellín. Sin embargo, según las autoridades, hasta el año 2003 estuvo en el radar El Montañero, que en su momento fue capturado y condenado por un intento de asalto a un camión de valores. Pero el Montañero recuperó su libertad y se consolidó como líder de la organización delincuencial dedicada al microtráfico, la extorsión a transportadores, homicidios y tráfico de armas, con injerencia principalmente en Antioquia, pero que extendió sus tentáculos a la capital del país. Del homicidio, del sicariato, del tráfico local de estupefacientes, pero también de la extorsión en algunas localidades de esta estructura. En 2019 el sujeto fue capturado y señalado de estar detrás de una guerra a sangre y fuego en Bello, Antioquia, por las economías criminales. Ya había llegado a elevar el número de homicidios hasta en un 146%. A finales del año 2020, el hombre hizo un preacuerdo con la Fiscalía. Una pena de 8 años de prisión
y multa de 1.463.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Quiere aceptar este preacuerdo? Sí. Tras recuperar su libertad en 2022, las autoridades expidieron una nueva orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el homicidio de un cabecilla de otra estructura criminal mientras estaba preso en la cárcel de Cómbita. Las autoridades creen que este sujeto estaría fuera del país. El robo de una camioneta en Bogotá en la que estaba una niña desencadenó un gigantesco operativo contrarreloj de la policía por tierra y aire. Fueron varios minutos de angustia que terminaron con el rescate de la menor y la recuperación del vehículo. Esta es la historia de nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Así se robaron otra camioneta a las 8:40 de la noche en la localidad de Suba. El agravante es que dentro de ese vehículo estaba una niña de 7 años. De inmediato, Bogotá se alertó. Tiene unas botas de unicornio rosadas con blanco. Tiene el cabello recogido y arriba en la cabeza tiene como una trenza en forma de corazón. ¿Ella en qué parte del vehículo iba? Iba en la parte de atrás del vehículo. Por aire y por tierra. Más de 2.000 personas, entre policías, ejército y conductores, comenzaron la búsqueda. El alcalde Carlos Fernando Galán y el general Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, se reunieron frente a la casa de las víctimas. Desde allí se organizó todo el plan. Después de 3 horas y 25 minutos y pasada la medianoche, miren lo que ocurrió. De la casa donde ingresaron previamente las autoridades, salieron todos rumbo al barrio Nicolás de Federman. La carrera 68 fue la vía para llegar en segundos hasta la calle 62 con carrera 49. Allí estaba la camioneta hurtada y en su interior la niña que recién se había despertado. Nosotros estábamos en labores de patrullaje, pues ya se había enviado por los diferentes grupos el vehículo y la fotografía. Cuando observamos el vehículo y inmediatamente la reacción de nosotros fue verificar, fue la niña. Esto terminó bien afortunadamente y seguiremos trabajando para que siempre haya reacciones rápidas como esta, pero sobre todo que no ocurran hechos como estos. La pequeña ni se percató de lo ocurrido, porque su sueño profundo le sirvió para darse cuenta que su familia fue víctima de los ladrones. Afortunadamente, pues pudimos encontrar a la niña, era la prioridad, digamos, ya la prioridad era encontrar a la niña y que la niña pudiera retornar sana y salva a sus padres. La información que tengo es que en ese esfuerzo de revisión por toda la ciudad, aquí en el CAI de Nicolás de Federman, se pudo identificar el vehículo que estaba aquí parqueado, estaba la niña. Entiendo que la niña estaba dormida, inclusive la niña no se habría dado cuenta ni siquiera de lo que ocurrió. Ante el acoso de la policía y de quienes participaron en este improvisado operativo, los ladrones abandonaron el carro y a la niña. Llegamos a tener los 2 turnos al mismo tiempo, que eso no ocurre nunca, hasta que no apareciera y efectivamente se pudo dar con el paradero del vehículo. Ahora, con la ayuda de las cámaras de seguridad, buscan a los ladrones del carro blanco. A propósito, cada día en promedio 10 vehículos son robados en Bogotá y hay una modalidad que va en alza, la de los delincuentes que esperan a sus víctimas afuera de sus casas para robarle sus carros en segundos. ¿Qué están haciendo las autoridades para frenar este delito? Aquí le contamos. Las autoridades en Bogotá ya le seguían la pista a estos 2 hombres. Fueron ubicados en Ciudad Bolívar a bordo de este vehículo rojo que, según la investigación, había sido robado días antes. Tras cambiarle las placas, lo usaron para cometer otro asalto, el robo a una familia que ingresaba al parqueadero de un establecimiento comercial en la autopista norte con calle 125. Nos permitimos informar que en las últimas horas en la localidad de Ciudad Bolívar se ubicó el vehículo en el cual fue utilizado para este hurto. Capturadas 2 personas por el delito de receptación y falsedad marcaria, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones avanzarán para determinar si estas personas harían parte de este hecho delictivo. Con carteles como estos, en los que la policía ofrece recompensas para ubicar a los más buscados por hurto de vehículos, las autoridades intensifican la ofensiva contra las bandas que operan bajo esta misma modalidad. El patrón se repite. Los delincuentes esperan a sus víctimas cuando llegan a sus casas.
justo al momento de ingresar los vehículos. Allí los intimidan, los amenazan y los despojan de sus carros en cuestión de segundos. Estas acciones ya dejan resultados. 6 grupos delincuenciales comunes organizados dedicados al hurto de vehículos han sido desarticulados, entre ellos de Trucks, Alta Gama, Platinos, los del Carro Rojo y los Pumas. Tras 2 años de investigación, 12 personas fueron capturadas. Según las autoridades, esta banda, los Pumas, sería responsable de al menos 21 atracos violentos, con rentas criminales que superarían los 2.400 millones de pesos. Otro de los golpes de la policía fue contra la banda del Carro Rojo. 7 delincuentes fueron capturados tras comprobarse que, utilizando armas de fuego tipo changón, despojaban a las víctimas de sus vehículos cuando ingresaban a sus casas. En lo corrido de este año, 46 personas han sido capturadas por hurto a automotores y 230 vehículos han sido recuperados por las autoridades en Bogotá. Por otra parte, a 4 asciende el número de heridos tras el ataque con dron ocurrido en zona rural del municipio de El Tarra, en norte de Santander. Las autoridades investigan quién es el grupo armado detrás de este hecho que enciende las alertas en el Catatumbo. Richard Quiñones, ¿qué detalles se saben sobre este ataque? Buenas tardes. Stephanie, muy buenas tardes. Es muy delicado el estado de salud de uno de los 4 lesionados, el hombre que tiene afectaciones en sus 4 extremidades. Lo más grave es que ayer, cuando ocurrió esto, uno de los actores armados, que aún no ha sido identificado, no permitía el ingreso de una de las ambulancias. El Ejército Nacional de UNA realizó un consejo de seguridad extraordinario en donde a esta hora realizan sobrevuelos y también el acompañamiento de las comunidades. Nos ofrecen además un balance de los ataques con drones cargados con explosivos entre 2025 y 2026. Se han registrado 35 ataques contra el Ejército Nacional. 8 soldados han perdido la vida, un policía ha resultado lesionado. En cuanto a ataques con drones cargados con explosivos contra la población civil, se han registrado 24 que han dejado al momento 11 personas muertas. El fuego consumió por completo esta vivienda, que minutos antes fue blanco de un ataque con artefacto explosivo lanzado desde un dron. El hecho se registró en la vereda 4 Esquinas, en el corregimiento de Filogringo, en el municipio del Tarra, donde se concentró este nuevo episodio de violencia. Casas de madera muy humildes incendiadas por una explosión producida al parecer por drones, en donde se ve una mujer con sus extremidades superiores bastante averiadas y por supuesto un hombre en una situación muy terrible en contra de su salud y su seguridad y su integridad física. Al momento la información que tenemos es 4 personas heridas, 1 de gravedad. Los actores armados no permitían la atención de los heridos, según lo denuncia el consejero de paz. La gente nos comunica que una vez ocurre el ataque, la ambulancia intenta llegar, es retenida por un actor armado que estamos tratando de identificar, recordando que hay una mesa de diálogo con el Frente 33 de las FARC y otra que está suspendida con el Ejército de Liberación Nacional. Defensores de derechos humanos advierten que este ataque sí iba dirigido contra la vivienda. Continuamos rechazando el flagelo de la guerra en la región del Catatumbo. La noche anterior, un dron cargado con explosivos es lanzado hacia una vivienda del sector conocido como 4 Esquinas, jurisdicción del municipio del Tarra, generando afectaciones graves a 2 civiles que se encontraban en la vivienda. La personería del municipio del Tarra expone a través de un comunicado que hay amenazas de desplazamiento en el territorio y piden el cese de las hostilidades. 12:59, un grave accidente de un bus se presentó en la vía Ibagué-Bogotá, donde murieron 5 personas y 19 más resultaron heridas. Marjorie Trujillo, ¿qué fue lo que pasó y cómo están los heridos? Ana Milé, mire, pues al parecer el conductor de este vehículo perdió el control cuando tomó una de las vías que comunica a Ibagué con Bogotá, pero dejemos que sea la secretaria de Salud del departamento quien nos actualice las cifras tanto de las víctimas como los heridos. Secretaria Catherine Rengifo, cuéntenos exactamente cuántas personas fallecieron y cuántos heridos hay a esta hora, a la 1 de la tarde en punto. La Secretaría de Tránsito del departamento registra en el lugar de los hechos 5 fallecidos, IPS Azotrauma, un fallecido. Se trata de una femenina de 63 años de edad y en asistencia médica tenemos en el Hospital Federico Lleras Acosta 6 pacientes, en IPS Azotrauma 21 pacientes que han logrado dar de alta 4 pacientes de estas 2 instituciones. Pues bueno, en la siguiente nota les contamos qué pasó y ya pues nos informa la secretaria que son 6 víctimas de este accidente de tránsito.
El accidente se registró en horas de la madrugada en el sitio conocido como el Rompón de Payandé, en la doble calzada Ibagué-Bogotá. El bus de la empresa Comotor se salió de la vía y se volcó por causas aún desconocidas. Ambulancias y organismos de socorro llegaron hasta el lugar para trasladar a los heridos. Tenemos información de fallecimiento de 5 personas. Entendemos que hay un reporte que habla de más personas, pero hasta que no sea oficial, preferimos abstenernos de divulgar información por respeto a las familias. 19 personas fueron trasladadas a las entidades hospitalarias. Las causas del accidente son materia de investigación. El bus cubría la ruta Medellín-Florencia. Según el director de tránsito del Tolima, por la gravedad de las heridas, la cifra de fallecidos podría aumentar. Los heridos fueron trasladados al Hospital Federico Lleras y la clínica Azotrauma en Ibagué. Se activó el equipo en nuestra sala de urgencias. Allí tuvimos la oportunidad de atender un total de 6 pacientes de los 18 a los 48 años de edad. 2 de ellos con trauma de tejidos blandos ya fueron dados de alta. Personas que transitaban por la zona afirman que el vehículo iba a alta velocidad. Sí, la señora me manifestó que ella venía en el carro de ella manejando y que venía a una velocidad de 120 más o menos y que aún así la buseta venía delante de ella. Entonces, la hipótesis que se maneja es que fue un exceso de velocidad por el accidente. Dentro de las víctimas se encuentra un menor de 2 años. En los centros asistenciales aún permanecen varios heridos. Algunos de ellos están en cuidado intensivo. En otros temas, la Iglesia Católica, mediante un documento contra el abuso sexual en las iglesias, señala que no ocultarán ningún abuso y se asumirán las consecuencias. Rocío Franco, ¿de qué se trata ese documento? Son lineamientos contra el abuso sexual que han sido actualizados por una orden de la Corte Constitucional que evidencia que se deben ajustar los procedimientos para evitar los abusos en esos entornos. Una de las cosas que señala la Iglesia es que no se ocultarán los abusos, se aceptarán los errores, asumir las consecuencias también está dentro de los protocolos. También se señalarán que las denuncias deberán ser puestas ante el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Informarán a instituciones educativas, fundaciones, personas jurídicas donde el denunciado haya tenido contacto. Respecto de la presunción de inocencia, esta se garantizará. Los colaboradores de las iglesias deberán suscribir un compromiso de respeto y promoción de la dignidad de la persona. Se prohibirá de manera temporal las funciones pastorales ante una denuncia. También habrá acompañamiento psicosocial y espiritual a la víctima y al agresor. Reconocen la reparación integral y llevarán al acusado a la compensación, a la aceptación de la sanción como remedio saludable. Y es que los agresores deben asumir esta situación, y es que la Iglesia lo que está señalando es que de aquí en adelante se van a emitir protocolos donde va a estar incluida la Fiscalía y otros organismos. Esto es lo que dice el representante de la Conferencia Episcopal Colombiana. La Iglesia no oculta que hay un proceso civil que debe establecerse, instaurarse cuando se recibe una denuncia. Y ya la justicia civil es la que determina si de verdad hay materia de delito, hay pruebas y todo para continuar adelante con el proceso. En las oficinas para la cultura del cuidado, oficinas del buen trato en las diócesis, la persona encargada le dice a la víctima, le dice, usted tiene todo el derecho de presentar también su denuncia en la Fiscalía General de la Nación. La Iglesia señala que no habrá encubrimiento y explica qué pasará con un religioso que resulte denunciado por abuso sexual en un entorno religioso. Con la persona que ha sido señalada, hay algo que en la Iglesia se implementa y son las medidas cautelares. Las medidas cautelares es que si un sacerdote ha sido señalado y se encuentra la verosimilitud del hecho, entonces el sacerdote es apartado de su función ministerial y se le dan esas medidas cautelares mientras avanza el proceso, tanto canónico como civil. Dice la Iglesia que sobre estos lineamientos se han capacitado por lo menos 30.000 personas que están en los entornos eclesiales. Hoy
Hoy iniciamos nuestra bitácora de la misión Artemis II con un verdadero regalo. Más de 57 años después de una famosa fotografía conocida como el amanecer de la Tierra, que fue hecha por la misión Apolo 8, el primer sobrevuelo tripulado a la Luna, aquel 24 de diciembre de 1968. Aquí la vemos. Los astronautas de Artemis II capturaron una puesta de la Tierra en el horizonte de la Luna, la versión moderna de esta imagen. Veamos esta bella comparación. Sentados junto a las ventanas durante casi 7 horas, los astronautas Reed Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y además el canadiense Jeremy Hansen, disfrutaron de una perspectiva única de la Luna, y las cámaras de la nave Orión lograron estas impresionantes fotografías que la NASA divulgó hoy. Desde la órbita lunar, la tripulación presenció un amanecer, un atardecer y un eclipse en el que la Luna bloqueó el Sol. También observaron regiones de la cara oculta de la Luna que nunca antes habían aparecido iluminadas durante las misiones Apolo. El comandante de la misión lo resumió en esta frase: es indescriptible. Por mucho que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar la imagen que tenemos delante. Es absolutamente espectacular, surrealista. No hay adjetivos que lo describan. Voy a tener que inventar algunos nuevos para describir lo que estamos viendo ahora mismo. La frase de Reed Wiseman, el comandante de Artemis II. A esta hora la nave Orión ya está en camino a casa. Por eso vamos en directo a Miami con Judy Mora. Judy, ¿en qué punto del trayecto van los astronautas y qué viene? Margarita, pues así mismo es, la cápsula Orión ya se encuentra en la fase de regreso hacia la Tierra tras completar su histórico vuelo alrededor de la Luna. Hace menos de una hora, exactamente a las 12:23 de la tarde, hora de Colombia, pues se confirmó el hito técnico más esperado del día. La cápsula abandonó oficialmente la esfera de influencia de la Luna. Esto significa que el satélite ya soltó a la nave y ahora es la gravedad de nuestro planeta la que empieza a atraer a la nave para su regreso a la Tierra. Ese trayecto tomará varios días. Durante este viaje de regreso, pues los astronautas continuarán monitoreando los sistemas de la nave y realizando observaciones. Si todo continúa según lo previsto, Orión amerizará este viernes frente a la costa de California, al sur de San Diego, poniendo fin a una misión que la NASA considera clave para preparar el regreso de astronautas a la superficie lunar. Con los acordes de la canción Tokyo Drifting de la banda Glass Animals, se despertaron hoy los 4 astronautas de la misión Artemis II a miles de kilómetros de casa. En el 7º día de vuelo, el regreso ya es oficial. A las 12:23 de la tarde, hora de Colombia, la cápsula Orión abandonó oficialmente la esfera de influencia de la Luna. Es decir, que ahora es la gravedad de la Tierra la que guía su aceleración de regreso a casa. En una llamada que emocionó a la tripulación, el presidente Donald Trump felicitó a los astronautas y les expresó su admiración. Un saludo muy especial a Artemis II. Han hecho historia y han llenado de orgullo a toda América, de un orgullo increíble. Últimamente tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos, pero esto no hay nada comparable a lo que ustedes están logrando. Pero la agenda de actividades no se detiene. Los astronautas mantienen reuniones científicas para reportar sus hallazgos y descargar la información recogida de la observación lunar, así como reportar también sus impresiones más profundas. Ahora que tengo un poco más de 50, todo vuelve a girar en torno a la familia. Te das cuenta de lo importante que es tú mismo y las personas con las que te rodeas. Y eso es realmente lo que ocupa tus pensamientos cada noche al irte a la cama. Al menos eso es lo que yo termino pensando. Y es que la travesía ha dejado no solo reflexiones y material técnico y científico de aprendizaje para futuras misiones, también imágenes que ya le dan la vuelta al mundo. También está esta del eclipse solar total captado por la tripulación desde el lado oculto de la Luna. Desde esa posición privilegiada, la Luna bloqueó al Sol durante 54 minutos, permitiéndoles ver detalles de la corona solar que son imposibles de observar desde la Tierra. La tripulación necesitó gafas especiales para proteger sus ojos. Más tarde, hacia las 7:03 de la noche, hora de Colombia, Orión encenderá sus motores para la primera gran maniobra de corrección de trayectoria. Es el ajuste definitivo para asegurar que el viernes lleguen al punto exacto del Océano Pacífico en el que se espera americen.
Y un dato final para que se dimensione el riesgo de esta misión, y es que este viernes, cuando la nave Orión reingrese a la Tierra, se convertirá en una verdadera bola de fuego, soportando casi 3.000 grados Celsius de calor. Será el momento más peligroso de toda la misión. ¿Qué es lo que más le ha impresionado hasta ahora de la misión Artemis II? Los leemos en @noticiascaracol. A esta hora es noticia en el mundo Irán, porque hoy es un día crítico para ese país, pues vence el ultimátum dado por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo para frenar la guerra. El presidente Donald Trump advirtió que una civilización entera podría morir esta noche. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué dice la Casa Blanca a horas de vencerse el plazo? Margarita, que solo el presidente Donald Trump sabe qué es lo que se va a hacer con Irán de cara a este plazo que se vence a las 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos, 7 de la noche hora de Colombia. También están desmintiendo algunos comentarios que han venido sugiriendo que los Estados Unidos utilizaría un arma nuclear en contra de Irán. Dice la Casa Blanca, o más bien descarta la Casa Blanca esa posibilidad. Pero en estos momentos todo es incertidumbre, no solo aquí en Washington, sino también en Medio Oriente. Y la gran interrogante es si puede haber una solución diplomática que evite lo que el presidente Trump está calificando como la muerte de toda una civilización. Es una cadena humana. La televisión estatal iraní ha mostrado en las últimas horas imágenes de iraníes rodeando en fila y con banderas centrales eléctricas y puentes ante las constantes amenazas del presidente Trump y el inminente vencimiento de su ultimátum hoy a las 7 de la noche hora Colombia. Pero Trump no solo está amenazando con acabar con puentes y plantas de energía. Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Pese al tono apocalíptico, la Casa Blanca descartó el uso de armas nucleares. En el mismo mensaje, el mandatario sugirió que es posible que suceda algo maravilloso con los nuevos líderes en Irán. Mientras que el reloj avanza, uno de los funcionarios que busca una salida negociada es el vicepresidente J.D. Vance, quien desde Hungría se mostró optimista. El presidente ha fijado un plazo de aproximadamente 12 horas a partir de ahora. Pronto lo sabremos, pero habrá muchas negociaciones de aquí a ese entonces y espero que se llegue a una buena solución. Simultáneamente los ataques siguen. Hoy Estados Unidos lanzó bombardeos sobre instalaciones militares en la isla de Kark, principal terminal exportadora de petróleo en Irán. El régimen islámico responde en consecuencia. La televisión estatal iraní publicó estas imágenes de misiles con el mensaje: en la Casa Blanca, ser un cabrón no es un insulto, es un requisito indispensable, haciendo referencia al insulto del fin de semana de Trump en sus redes sociales. Para otros países en Medio Oriente, como Qatar, el inminente escalamiento amenaza con llevar la guerra a un punto de no retorno. Y por eso hemos estado instando a todas las partes a que encuentren una solución a esto, a que encuentren la manera de poner fin a esta guerra antes de que se descontrole. Versiones de medios como el Wall Street Journal indica que las conversaciones con Irán están totalmente rotas. También en lo que respecta a esfuerzos diplomáticos, hace tan solo unos minutos en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se presentó un proyecto de resolución que buscaba pedir la reapertura del Estrecho de Hormuz. Esa resolución o ese proyecto fue vetado por China y por Rusia. También cabe destacar, tuvo 11 votos a favor, 2 abstenciones, entre esas la de Pakistán y la de Colombia. Margarita. Juan Camilo, estaremos muy pendientes en las horas por venir. Y para saber qué está pasando en Irán, hacemos contacto con Catalina Gómez Ángel, periodista de Noticias Caracol en Teherán. Catalina, suponemos que con las horas crece la tensión. Buenas noches, sí, podemos decir buenas. En la medida que se acercan
esa hora límite impuesta por el presidente Donald Trump, que aquí serían las 4:30 de la mañana, pues la tensión y la expectativa de la población es mayor sobre lo que vaya a pasar. Cada vez parece tener menos posibilidad una salida diplomática. Irán se había negado a esa propuesta de un cese al fuego temporal durante 45 días. Este país había mandado una contrapropuesta de 10 puntos, en el que primero pedía el fin definitivo de esta guerra y pedía, entre otras cosas, que también se acabaran guerras regionales como la del Líbano o el fin de las sanciones económicas. Esto no fue aceptado por el presidente Donald Trump, aunque dijo que había progreso y aunque hoy continuaban esos intercambios, esos diálogos a través del gobierno de Pakistán, los lideraba también el embajador iraní allí. Realmente no han habido avances, especialmente no desde que el presidente Trump mandó un nuevo mensaje a través de su red social Truth y hablaba de destruir una civilización si no aceptaba las peticiones de Estados Unidos, que es básicamente abrir el estrecho de Hormuz. Si esto no pasa, como él ha dicho, se atacarán puentes y centrales energéticas del país, básicamente destruirán la infraestructura. Parece no importarle que esto sea un crimen de guerra, como él lo ha dicho, y esto tiene, como decía anteriormente, a la población a la expectativa. Un gran sector que apoya al sistema de la República Islámica ha escuchado ese llamado de algunas autoridades para hacer escudos humanos alrededor de centrales eléctricas y también de puentes. Sin embargo, todo parece indicar hasta el momento que esos ataques se vayan a dar. Siguen dándose ataques a esta hora ya en Irán. Ha sido un día extremadamente fuerte. También atacaban hoy a la isla de Hark en el Golfo Pérsico, desde donde Irán exporta el 90% de su petróleo. Se hablaba de 50 lugares con presencia militar, pero también atacaban al menos 8 puentes que dice Israel que tenían o eran utilizados por la Guardia Revolucionaria. También quedó inservible la red ferroviaria del país. Desde muy temprano le dieron una alerta a la población de que no se acercara a las estaciones de tren y de que no tomaran esta vía de comunicación, y varias de estas líneas también fueron atacadas durante el día. Así que hay una gran expectativa para ver qué va a pasar en las próximas horas, pero muchos iraníes, aunque tienen miedo, se preguntan qué más puede pasar después de toda esta destrucción que ha llegado en las últimas semanas. Catalina Gómez Ángel, gracias por este reporte. Seguimos en contacto con usted. Y un tiroteo frente al consulado israelí en Estambul, en Turquía, dejó un atacante muerto, 2 heridos y 2 policías lesionados. Los 3 tiradores se enfrentaron a la policía en un intercambio de disparos, en el que uno de ellos murió. Israel retiró a todo su personal diplomático de Turquía desde finales de octubre de 2023 por motivos de seguridad, ante las críticas de ese gobierno a la ofensiva en la Franja de Gaza. La policía de Bolivia confirmó la captura de Jorge Isaac Campas Jiménez, alias Mapaya, señalado como el máximo cabecilla de la banda criminal colombiana Los Espartanos, que opera en Buenaventura, en medio de un operativo que terminó en tiroteo. La detención se produjo durante un allanamiento contra la red de tráfico de droga vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, capturado también hace unos días. Según las autoridades, los uniformados fueron atacados con armas de fuego. En total, 13 personas fueron detenidas, entre ellas 11 colombianos y 2 bolivianos. 1:29 p.m. Gracias por continuar con nosotros. La energía, el gas, el petróleo están en el centro del debate y todo esto termina impactando el bolsillo de los colombianos. Desde hoy en Noticias Caracol les contaremos qué está pasando en el sector minero energético y por qué es clave para el país. Empezamos con la generación y el servicio de energía en Colombia. Luisa Fernández está con el presidente de ANDEC. Luisa. El sector minero energético es sin duda uno de los sectores que tienen más retos hoy en Colombia. Vamos
a precisar es efectivamente en el sector de la energía, pero no solo, presidente, en los retos que se tiene en materia financiera y en los operativos, sino cómo esto impacta también al usuario. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Empecemos en cómo es la distribución y cómo se genera energía en el país. El 70% de la energía que llega a los hogares colombianos se genera a través de hidroeléctricas o embalses, como se conoce. El 12% a través del gas y el 6% a través del carbón. ¿Por qué estamos con esta distribución hablando hoy o se habla continuamente de un posible apagón en Colombia? Luisa, hay bien interesante dos cosas que hay que analizar allí. Una es que el sector siempre tiene, digamos, que tener unos colchones, unos adicionales frente a la capacidad de generación que tiene. Eso significa que siempre tiene que estar adicionando mayor cantidad de energía mucho más rápido de lo que la demanda está creciendo en el día a día, es decir, de lo que consumen los hogares del país, de lo que consume la industria del país en el día a día. ¿Hoy estamos consumiendo más? Estamos consumiendo más de lo que crece el país, es decir, si el Producto Interno Bruto crece en orden de 2.6, 2.1%, la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica crece más o menos un 3,5%. Entonces sí hay un jalonamiento desde el punto de vista de consumo. ¿Por qué? Y eso se dispara también en temporadas cálidas donde hay más necesidad de enfriamiento y de refrigeración. Entonces, efectivamente, la demanda está creciendo más rápido de lo que somos capaces nosotros de agregar nueva capacidad de generación. Pero mire, le decía que el 70% se genera a través de hidroeléctricas. Le traigo a colación un comentario del presidente de la República y es ¿por qué si hoy está lloviendo y tenemos más agua en los embalses estamos hablando de un apagón? Hoy en día no tenemos, digamos, un riesgo latente de un apagón. ¿Por qué? Porque los embalses están llenos. Como lo dice el presidente, es cierto, los embalses están llenos, están en unos niveles del 70, 75%. Estamos en un buen momento porque tenemos agua. Eso también se refleja en los precios. Los precios de bolsa están relativamente bajos. Estamos en niveles de 150 pesos, 200 pesos, que son bajos, digamos, para lo que se ha visto en momentos de estrés del fenómeno del Niño de niveles de 1.000 pesos o 1.500 pesos. Entonces sí estamos en un nivel bajo porque hay bastante agua. Ahora, el riesgo no es hoy. El riesgo es hacia adelante y si quieres ya nos metemos ahí. Hablamos de un déficit en la generación de energía para 2026 y 2027 de un 3%, 2028 y 2029 un 5% y 2029-2030 un 6% de déficit. ¿Esto qué quiere decir, presidente, para todos nosotros, para los usuarios? ¿Que hay hogares que, por ejemplo, hoy no tienen energía? No, eso no es así. La gran diferencia acá es que nosotros medimos una cosa que se llama energía firme. Es la energía que siempre el sistema es capaz de producir en los momentos más complejos y más complicados. ¿Cuándo es el momento más complejo del sistema eléctrico colombiano? Como bien lo decías tú, el 70% de lo que producimos o la capacidad de producción que tenemos como es agua, nuestro sistema es muy volátil a que si no tenemos agua o viene un verano o viene un fenómeno del Niño, ahí es donde las cosas se estresan. Históricamente estos niveles que estamos viendo en rojo han estado positivos en niveles del 7% arriba de ese de colchón, es decir, de energía de más por si acaso. Exactamente. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que pueden suceder en un sistema. Entonces siempre, digamos que el gobierno se cuidaba y decía, listo, tenemos que tener unos márgenes de reserva suficientes en caso de que algo suceda. Esos márgenes se han venido degradando en los últimos 5 o 6 años y por eso estamos viendo hoy esos déficits del 3%, 5% y 6%. ¿Qué quiere decir? Llega un fenómeno del Niño, como lo están anunciando las agencias internacionales, en el segundo semestre. Vamos a estar muy apretados, vamos a tener que hacer una cantidad de esfuerzos para no apagarnos porque no tenemos reserva. Eso quiere decir que si algo llega a fallar, nos vamos a apagar o se van a apagar algunas regiones del país. Eso le iba a preguntar, es decir, que si llega a pasar algo en el sistema, algo que no esté programado, puede que alguna región, por ejemplo, como pasó hace poco con Puerto Carreño, se quede sin energía por un tiempo. Correcto, puede suceder eso. O le tocaría, por ejemplo, al administrador del sistema que se llama XM, decir, mire, vamos a rotar ese racionamiento. Entonces, si lo que necesito es que en todo el país apaguemos, qué sé yo, 500.000 viviendas o 200.000 viviendas, vamos a irlas rotando por horas en todo el país. Eso es lo que hace un operador del sistema. Como los turnos que tuvimos en racionamiento aquí en Bogotá de agua. Exactamente, algo de ese estilo. ¿Un racionamiento de energía? Exactamente. ¿Y vamos a llegar a un momento en el que sea necesario? Hay que hacer unas medidas y el nuevo gobierno tiene que tomar unas medidas muy rápidas en los primeros 100 días para no tener que llegar allá. Incluso a este gobierno, desde el gremio ya le dijimos, ojo, hay que tomar acción desde ya porque si llega el fenómeno del Niño en el mes de octubre, Colombia tiene un riesgo de racionamiento muy alto porque no tenemos la reserva suficiente de energía firme para pasar. ¿Hace cuánto le avisaron ustedes a este gobierno? Hace 15 días enviamos una comunicación, Luisa, diciéndole que hay que tomar medidas. ¿Qué medidas se necesitan? Medidas, por ejemplo, como decirle a los usuarios está bien, viene una temporada cálida, una temporada fuerte donde usted va a tener que consumir más energía,
trate de no consumir mucha más. Es decir, que esos crecimientos, estamos hablando de la demanda del 3%, del 3,5%, no se me disparen a momentos como el fenómeno del Niño pasado, donde el consumo estuvo creciendo al 7-8%, porque ahí no aguanto. Ahora, ahí no el aguanta ciudadano también tiene una responsabilidad. También tiene una responsabilidad, pero el gobierno tiene que darle los incentivos al usuario, porque el usuario va a decir, oiga, pero yo vengo pagando tarifa, ¿cómo así que me van a quitar la energía a mí? Claro, entonces ahí la respuesta desde el punto de vista del gobierno es, yo le doy el incentivo a usted, le voy a pagar para que no consuma. Okay. Esas son las tipos de medidas para enfrentar el fenómeno del Niño. Hablemos del fenómeno del Niño entonces, que está ya con un 80% de probabilidad, si no me equivoco, para que se presente este año. ¿Qué genera esto? Pocas lluvias, sequía, que el embalse baje su nivel de agua, misma agua con la que se genera energía. Ya lo decíamos, menos agua para esa generación, pero ¿un fenómeno del Niño también puede aumentar los precios para el usuario, para el consumidor? Sí, en cierto punto. Lo mismo el 5% que hablábamos ahorita de la bolsa. Sí. Ese es lo que se mueve, digamos, en los precios desde el punto de vista para el usuario. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. La gran cantidad de energía en el país está contratada en contratos de largo plazo. Entonces son precios que no se mueven mucho o no se mueven para nada. Pero la bolsa sí puede llegar a momentos, como lo mencionábamos anteriormente, del fenómeno del Niño anterior, de valores de 1.500 pesos, 1.600 pesos. Entonces hay que decirle a los usuarios, fresco, hay que mirar que el distribuidor tenga los contratos de largo plazo y por el otro lado la bolsa, pues que no se transmita todo ese efecto al usuario. Esto es todo el sistema interconectado de energía y cómo se distribuye la energía en el país. Hay algunos departamentos que están morados. Esto quiere decir que la mayor generación de energía para esos departamentos se hace a través de la producción térmica. Esto puede influir, por ejemplo, que en la costa, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Bolívar, que están en morado, tengan precios más elevados. Es que hablamos de facturas de hasta 1 millón de pesos en energía en la costa. No, Luisa, eso es una muy buena pregunta porque la gente tiende a decir, y el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, es que la gente paga más en la región Caribe porque es que tenemos solamente generación térmica. No es así y vamos a explicárselo a la gente. Efectivamente, la región Caribe sí tiene mayor generación térmica, pero como esto es un solo sistema que tiene una formación de precio única para todo el mundo, entonces en bolsa no es que tenga, o la bolsa, el precio del día a día de la energía no tiene un precio para la región Caribe, uno para Cundinamarca, uno para el Valle, no, es un solo precio para todo el mundo. En ese orden de idea, los contratos de largo plazo también digamos que son negociados por los distribuidores de las regiones con los generadores y tienen más o menos todos unos precios muy parecidos, ahí no hay mucha variación. ¿Dónde está la diferencia? En la región Caribe hay unas, digamos que la gente paga unas cosas adicionales, unos rubros adicionales, por ejemplo las pérdidas. En la región Caribe el usuario paga más o menos un 25-28% de pérdidas en el sistema, que en el interior del país solamente son el 12-15%. Sí, me imagino que ahí tiene que ver mucho lo de aire. Por ejemplo, unas deudas de más de 3 billones de pesos que seguramente afectará en la misma operación. Eso es algo que vamos a tocar más adelante también con mayor amplitud. ¿Cuáles son las recomendaciones? Un listado muy corto y concreto de lo que se tiene que hacer en el sector de energía para evitar déficit y racionamiento. Pues mira, es evidente que el próximo gobierno tiene que tomar unas decisiones muy rápidas en los primeros 100 días. El riesgo de racionamiento está, como lo vimos, las cifras están en rojo y esto sigue hacia adelante y va creciendo año a año. Entonces el próximo gobierno tiene que ser muy claro con el sistema y con el sector diciéndole, mire, yo necesito de todo. Yo necesito gas, necesito carbón, necesito agua, necesito generación hidroeléctrica, necesito generación térmica. También necesito renovables, obviamente, pero si no soy capaz de complementar todas esas entradas renovables que ha habido en este gobierno, que son más o menos unos 2.500 megas que han entrado en este gobierno, si no soy capaz de agregar nueva capacidad de energía firme, yo puedo seguir agregando toda la energía solar del mundo, pero eso no me va a evitar un apagón. Porque cuando la gente consume más en Colombia, Luisa, y para que la gente lo sepa, es entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Y en ese momento el sol no brilla. Pues, presidente, muchas gracias. Las recomendaciones. Nos vemos el 16 de abril en el debate presidencial. También los invitamos a ustedes en que se conecten en nuestra emisión central de ese día, 16 de abril, con las candidatas y los candidatos para saber qué propuestas tienen en materia económica, especialmente en este sector minero energético. 1:49 PM. Gracias por seguir con nosotros. Ricardo Roa ya no está al frente de Ecopetrol. La decisión de su salida es temporal y se prevé que regrese a finales del mes de junio. Una determinación que se tomó tras una tensa junta directiva marcada por divisiones, presiones y el temor por el impacto reputacional de esa compañía. Porque se dice... No fue en la primera ni en la segunda, tampoco en la tercera. Fue hasta la cuarta junta directiva de Ecopetrol que se decidió apartar a Ricardo Roa de la presidencia de la compañía.
En la última reunión que se llevó a cabo en el edificio ubicado en la carrera séptima, a las 4 de la tarde se vivieron momentos de tensión. La Junta debía votar si Roa salía del cargo, pero el propio funcionario llegó con una propuesta que cambió el rumbo de la reunión. Puso sobre la mesa que le aceptaran vacaciones y una licencia no remunerada. Propuesta que dejó a más de un integrante de la Junta sorprendido y que no generó un mayor debate. Por el contrario, fue aprobada esta salida de 7 semanas y un mes, lo que quiere decir que Ricardo Roa estará por fuera hasta después de la segunda vuelta presidencial. Fuentes consultadas por Noticias Caracol señalan que la decisión buscó contener el daño reputacional y financiero en un momento crítico para la estatal petrolera, que se ha visto afectada por los procesos que lo involucran por presunto tráfico de influencias y cuestionamientos a la financiación de la campaña presidencial de 2022. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X y aseguró que a Roa lo entregaron en bandeja por presiones del uribismo. Entre tanto, Ricardo Roa asegura que su propuesta de salida temporal con vacaciones y licencia no remunerada busca atender temas de salud. Ahora, quien llega al cargo temporalmente es Juan Carlos Hurtado, quien es el vicepresidente de Hidrocarburos y según algunos miembros de la Junta Directiva avalan que sea él quien asuma, pues lleva 25 años en la empresa y podría tomar decisiones que beneficien a la empresa más importante del país. La decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol en relación con la salida temporal de su presidente Ricardo Roa generó reacciones encontradas. Mientras unos consideran que los miembros de la Junta actuaron bajo presiones, otros califican como salomónica la medida. Para el exministro de Minas, Amílcar Acosta, la decisión adoptada anoche por la Junta Directiva de Ecopetrol no fue independiente. La Junta Directiva ha visto interferidas sus decisiones por la injerencia que desde la Casa de Nariño se ha tenido sobre sus decisiones. Sin embargo, tanto él como otros analistas creen que fue una decisión positiva para la empresa. Lo hicieron de una forma correcta, políticamente correcta, aceptando las vacaciones y la licencia no remunerada, pero es algo que exigía ya el mercado. Le hace bien a la empresa que este largo proceso que se ha seguido haya tocado a su final, por lo menos por ahora, de tal manera que se recobre la confianza, la tranquilidad de los accionistas. Otros sectores fueron más críticos con la decisión, como la Asociación de Amigos de Ecopetrol. Desde luego que mantener a Roa en la compañía siempre será perjudicial porque lo hemos demostrado pues tanto por su gestión como por toda la problemática que tiene con los líos judiciales. Entonces no estamos de acuerdo con que lo mantengan en vacaciones ni en una licencia no remunerada. Por su parte, la Unión Sindical Obrera, el sindicato de la petrolera, tiene una posición intermedia. Que institucionalmente habíamos solicitado era que se apartara del cargo al señor presidente de Ecopetrol, el ingeniero Ricardo Roa Barragán. Nosotros, frente a la decisión que acaba de tomar la Junta Directiva de Ecopetrol como máximo órgano del gobierno corporativo, tenemos que decirle al país que la respetamos y la respaldamos. Entre tanto, el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García, consideró que la Junta cedió a presiones externas. Y yo entiendo la situación de la Junta Directiva. La presión que tiene la Junta Directiva es enorme. Y a quienes fueron mis colegas y hoy forman parte de los nuevos, pues entiendo que tiene una situación bien complicada y han determinado las vacaciones inicialmente y posteriormente aceptar una licencia no remunerada, que me parece una salida que da estabilidad a la empresa. Todos coinciden con que un eventual regreso de Ricardo Roa a la dirección de la compañía petrolera dependerá del resultado de la jornada electoral que se resolverá a finales de mayo y eventualmente en una segunda vuelta el 21 de junio. A propósito, la salida temporal de Ricardo Roa ya impacta el precio de la acción de Ecopetrol. Daliana Garzón de Negocios Ditu nos cuenta qué está pasando en los mercados. Daliana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras confirmarse que Ricardo Roa se apartará de la presidencia de Ecopetrol a partir de hoy, los mercados financieros han reaccionado de manera inmediata. La incertidumbre administrativa se refleja directamente en el comportamiento de la acción, tanto en el exterior como en el mercado local. En el caso de la Bolsa de Nueva York, el precio de este título se ubica en $14,90, lo que representa una caída del 1,62% frente a la jornada del día de ayer. Durante la sesión de este martes, la
acción ha oscilado en un rango entre los $14,50 y los $15,23. Por su parte, en la Bolsa de Valores de Colombia, el precio de la acción se sitúa en 2.715 pesos, registrando una variación negativa del 1,81% en relación también con el cierre de ayer. En lo corrido del día, el título ha marcado un rango de negociación que va entre los 2.680 pesos y los 2.770 pesos. Según expertos, el rumbo de Ecopetrol en las bolsas va a depender de quien asuma la presidencia de manera definitiva y de también cómo se gestione el pulso político que hay hoy entre la nación y la junta directiva. Todo esto bajo la influencia de un petróleo Brent que hoy se mantiene sólido por encima de los $110 el barril. Esta y otras noticias en minutos acá en Negocios DITU, los esperamos. A las 2 de la tarde, 5 minutos, noticias de la salud. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más escogidos por los colombianos y qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de planificar? La escuchamos, doctora Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes. Les recuerdo que planificar es un derecho, que los métodos están incluidos en el plan de beneficios o más conocido como el POS. Y miren, contrario a lo que pasa en otros países del mundo, aquí, aunque por supuesto todavía nos falta, hay conocimiento sobre los métodos. Más del 70% de las mujeres usa algún método y gracias a que se ofrecen más y nuevas herramientas, ha crecido el uso, por ejemplo, de los implantes, que además, como les decía, de ser gratuitos, tienen duración de hasta 8 años. Entonces ya no hay que preocuparse por temas como los olvidos. A la hora de planificar, ¿cuáles son los métodos más utilizados en nuestro país? En la población entre los 18 y los 35 años, hoy en día los métodos de elección son los anticonceptivos de larga acción. Entre estos están los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos, que bien pueden ser dispositivos intrauterinos hormonales o dispositivos intrauterinos de cobre. Esto va muy de la mano de la tendencia de que la maternidad en este momento no es que se esté dejando en un segundo plano, sino que hay algo que se está poniendo adelante y esto permite un método a largo plazo conservar adecuadamente tu fertilidad con la tranquilidad que en el momento que te lo quites va a retornar. Las alternativas con estos métodos de larga acción son múltiples y pueden adaptarse a las necesidades y condiciones de cada mujer. Los anticonceptivos de larga acción son anticonceptivos hormonales que tienen una carga hormonal que se coloca una única vez. Es decir, colocas un dispositivo subdérmico con una carga hormonal o un dispositivo intrauterino que bien puede ser con una carga hormonal o sin hormonas como la T de cobre. En el caso de los dispositivos de larga acción hormonales, como el dispositivo subdérmico y el intrauterino hormonal, la ventaja es que la dosis hormonal se libera sola. Es como si tú te estuvieras tomando una pastilla o colocándote una inyección mensual, pero no tienes que hacerlo por ti porque el dispositivo lo libera constantemente todos los días. Pero, ¿y qué ha pasado con el condón? El condón nunca pasa de moda y ojalá nunca pase. Ese es el mensaje que siempre damos. El condón debe ser el método que ojalá sea transversal incluso a todos los métodos, porque recordemos que aparte de ser 99.9% efectivo con el uso correcto, es el único método que nos va a proteger aparte para enfermedades de transmisión sexual, ningún otro lo va a hacer. La ginecóloga Tatiana Gómez, asesora científica de Profamilia, nos recuerda que además de una adecuada selección del método, es clave tener seguimiento y acompañamiento por parte de personal de salud. Hoy en día, pastillas y métodos anticonceptivos se consiguen casi en todas las farmacias de Colombia y eso está bien. Hay que reforzarlo con un adecuado acompañamiento que diga y que le explique a las personas que los anticonceptivos tienen fecha de vencimiento y que si están vencidos no van a tener efectividad anticonceptiva, que algunos anticonceptivos no son tan favorables para algunas personas de acuerdo a antecedentes. Si tengo hipertensión, si tengo diabetes, si tengo síndrome ovario poliquístico, si me han dicho que tengo endometriosis, todas estas son consideraciones a tener en cuenta al momento de elegir un anticonceptivo. Es más, esto explica sobre los implantes. Que a estos dispositivos hay que hacerles control. Tenemos que saber si anualmente el dispositivo del útero está adecuadamente localizado dentro del útero, porque si se mueve puede que la eficacia anticonceptiva se pierda. Tenemos que ver que adecuadamente el implante subdérmico quede bien puesto en el lugar del brazo que debe ser, porque si se pone más al fondo o muy superficialmente puede que no funcione. Entonces es importante que al momento de elegir estos métodos, que son muy buenos, elijamos también un buen lugar para que suceda su inserción. Con relación a otros métodos como los definitivos, solo Profamilia realizó el año pasado 36.000 ligaduras de trompas y más de 16.000 vasectomías. Y esa es una muy buena noticia, cada vez más hombres acceden a estos procedimientos, así que podríamos decir que la responsabilidad de planificar empieza a dejar ser solo un tema de mujeres. Feliz tarde.
Feliz tarde, gracias doctora Fernanda. 2:09 minutos y seguimos hablando de temas de salud. En Bogotá los centros hospitalarios entraron en alerta amarilla por el aumento en la ocupación de los servicios de salud. El pico de infecciones respiratorias, sumado al crecimiento de casos de tosferina y fiebre amarilla, tiene bajo presión a la red hospitalaria. Nicole Buitrago nos cuenta cuál es el panorama y qué recomendaciones dan los especialistas. Bogotá enfrenta el primer pico de enfermedades respiratorias del año y las salas de urgencias y hospitalización ya sienten el impacto. Venimos de una Semana Santa en el cual tuvimos una ocupación menor, pero nos enfrentamos a partir de esta semana en unos riesgos. El primero es estos cambios de temperatura han generado históricamente un pico respiratorio que afecta mayormente a la población mayor de 60 años y a nuestros niños. Estamos viniendo de una Semana Santa en la cual tenemos viajeros que fueron a zonas endémicas de fiebre amarilla, algunos de ellos sin vacunar, los cuales nos puede generar un riesgo. La declaratoria de alerta amarilla busca que hospitales y clínicas activen sus planes de respuesta ante el aumento de pacientes con síntomas respiratorios asociados a enfermedades como la bronquitis y la tosferina. A este panorama se suma el incremento de casos de fiebre amarilla que mantienen alerta a las autoridades. Sabemos que venimos de un momento de gran afluencia y de colapso en los servicios de urgencias, en el cual está 200%, y tenemos también notificación que las unidades de hospitalización están llegando ya al 90% de ocupación, las unidades de cuidado intensivo pediátricas al 96% según los últimos informes. Eso debe dar para que trabajemos en red. Es muy importante que usted identifique las señales de alerta para asistir a un centro médico. Que se pongan los labios morados, que tenga mucha dificultad para respirar, fiebre, que no mejore. Son casos en los cuales tendría que consultar a los servicios de urgencias. Las autoridades insisten en reforzar las medidas de autocuidado, lavado frecuente de manos, uso adecuado de tapabocas ante síntomas respiratorios y el acceso oportuno a los esquemas de vacunación contra influenza, tosferina, sarampión y fiebre amarilla. A las 2 de la tarde, 11 minutos, activamos nuestro radar de la política para hablar de eventuales respaldos a las candidaturas presidenciales y de aclaraciones de campaña, como la que acaba de hacer la candidata Paloma Valencia, quien a través de este comunicado advierte que ninguna persona está autorizada para gestionar, solicitar o recibir aportes o donaciones en nombre de la campaña. Textualmente dice: la campaña ha decidido financiar el 100% de sus actividades mediante recursos provenientes de crédito bancario debidamente registrado. En ese marco, no se recibirán donaciones, ni aportes, ni en dinero, ni en especie, provenientes de personas naturales o jurídicas bajo ninguna circunstancia. Y agrega la candidata que todos los asuntos relacionados con la financiación de su campaña serán manejados por María del Rosario Guerra, que es la gerente de la campaña. Y a esa hora hablamos de los verdes que aterrizan en la candidatura de Iván Cepeda, este sector del verde. Como les habíamos ya contado, hoy se hará oficial el aterrizaje del senador Ariel Ávila a las 7 de la noche en un hotel cerca a Corferia, según nos cuentan. En este mismo evento se van a sumar otros congresistas como Santiago Osorio, Alejandra Abasolo y Marta Alfonso. El candidato del Pacto Histórico también se va a reunir con concejales y con líderes políticos de todo el país para seguir consolidando su fuerza. Y vamos a hablar de otro verde que no se la juega por nadie, por lo menos para primera vuelta. Me refiero a JP Hernández. Nos cuentan que han conversado con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella y que apoyará a cualquiera de los dos que pase a la segunda vuelta presidencial. Y el candidato Sergio Fajardo ha dado muchísimo de qué hablar con su propuesta de barrer a los corruptos. Recordemos que esa campaña se lanzó ayer frente a las instalaciones de Ecopetrol. Algunos llegaron a compararlo con la entonces candidata Regina Once, que tenía como símbolo de campaña una escoba para acabar justamente con la corrupción. Y ante esta lluvia de comentarios, pues el propio candidato escribió en su cuenta de X: ahora que tengo su atención por la escoba y Regina Once, hablemos sobre nuestra propuesta para barrer a la corrupción. Entre ellas, una agencia anticorrupción, más capacidad para investigar y castigar a los corruptos y vigilancia a los contratos más grandes del país, entre otros. Fajardo hoy volvió a aparecer con su escoba en la mano, pero esta vez para hablar de su plan para la nueva EPS.
La calamidad que están haciendo alrededor de la nueva EPS es grandísima. Nuestra primera acción es, entramos y vamos a recuperar la nueva EPS para toda Colombia. No les quepa la menor duda que por aquí pasa la salud de Colombia y por aquí se están tirando la salud de tantas personas en Colombia que la necesitan. Y nos movemos a la derecha nuevamente porque el candidato Abelardo de la Espriella se reunió virtualmente con la líder opositora venezolana María Corina Machado. En esa conversación de la Espriella le confesó que la Nobel de Paz fue su inspiración para crear el movimiento Defensores de la Patria. Esto tras las cuestionadas elecciones en Venezuela, en la que tomó posesión Nicolás Maduro. Junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, le hicieron una invitación para trabajar por la reconstrucción entre Colombia y Venezuela. Le contamos además que lo que realmente inspiró el movimiento Defensores de la Patria fue esa lucha de María Corina. Y queremos conocer de su experiencia, hablar con su gente para articular los equipos de María Corina con el nuestro, precisamente para defender la voluntad electoral del pueblo colombiano. A las 2:15 vamos a hablar de la candidatura de Claudia López y de Leonardo Huerta. Los dos están de correría por el eje cafetero, están hablando con los ciudadanos, les están presentando sus propuestas de campaña y la idea es que potencien a esta región del país en materia económica y social. Vamos a estar recorriendo esta semana Risaralda, Armenia, Manizales, entregando nuestras propuestas, invitando a la gente a apoyar una nueva historia para Colombia. Y otro que también está recorriendo el eje cafetero es el candidato Mauricio Liscano. Está de volanteo por Pereira, desde donde aseguró que la decisión de apartar a Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol era absolutamente necesaria por el bien de la estatal petrolera. Esto dijo. Es una gran decisión. Ecopetrol es la gran empresa de los colombianos, una de las más grandes de América Latina, la que más ingresos nos genera. Está enlistada en bolsa y tener un presidente cuestionado, pues obviamente baja la acción, baja mucho de las calificaciones de riesgo de la empresa y eso afecta a todos los colombianos. Y terminamos esta revisión de campañas con la del candidato Carlos Caicedo, quien estuvo en Barranquilla exponiéndole a los jóvenes sus propuestas sobre educación. Y escuchen esto, la principal es pagarles por estudiar. Sería el incentivo para alejarlos de contextos adversos como la delincuencia y que elijan la formación académica como opción de vida. Se prevé que estos encuentros se repitan en varias regiones del país. Y así es como terminamos este radar de la política. Hoy a las 7 de la noche, más movimientos que entran en nuestro radar. Por ahora, una pausa y ya regresamos en Noticias Caracol con más historias y más noticias. Feliz tarde. Gracias por seguir con nosotros. Luego de esperar más de un mes por una cirugía de corazón, en Cartagena murió el bebé de 36 días de nacido. Pese a la demora, los médicos explicaron que este factor no influyó en el fallecimiento del pequeño, pues tenía una enfermedad muy grave. Isaías David nació en el municipio de Bosconia, en el Cesar, con una cardiopatía que le causaba afectaciones cardiovasculares. Él nació con una malformación que no le permite la oxigenación del organismo. Al no permitir la oxigenación del organismo ni la oxigenación del propio corazón, existe un alto riesgo de mortalidad. El bebé tenía que ser operado del corazón en una clínica de alta complejidad. Pero debido a la demora de la nueva EPS para realizar el traslado, su madre junto con la comunidad bloquearon la troncal del Caribe en la entrada de Bosconia. Tuve que pelear, que tuve que hacer paro, que tuve que hacer protestas para poder tener una respuesta. Tras el bloqueo se logró el traslado a la clínica Neurodinamia, ubicada en Cartagena, donde finalmente fue operado, pero murió. Los médicos, sin embargo, aclararon que la demora del traslado no influyó en el desenlace fatal. Realmente por el tipo de cardiopatía, la demora no fue el factor influyente decisivo, porque ya alcanzamos a hacerle todos los exámenes, alcanzamos a planear la cirugía, se hizo lo que se tenía programado y muy desafortunadamente el desenlace fatal es por el tipo de cardiopatía. Desde Bosconia, las autoridades lamentaron el triste final de Isaías. Jurídicamente, la nueva EPS tendrá que responder en su momento, de pronto por la negligencia que hubo en su momento y que manifestaron los familiares ante las acciones que ellos tomaron como un derecho de petición, una tutela.
El cuerpo del menor fue llevado a su pueblo natal acompañado de familias y habitantes del municipio. 2 de la tarde, 47 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La declaratoria de una reserva natural por 2 años en 940.000 hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta fue recibida con satisfacción por los pueblos indígenas. Sin embargo, algunos sectores económicos advierten posibles afectaciones en la región. Las 4 etnias indígenas de la Sierra Nevada en la parte del Magdalena ven con buenos ojos la medida del gobierno que frenaría la expedición de licencias mineras para las zonas cercanas a sus resguardos. Que va a ayudar fortalecimiento ambiental, del equilibrio dentro del corazón del mundo. Gran parte de los 21 municipios declarados como protegidos por el gobierno nacional son del Magdalena. En el Cesar, el director del Observatorio de Transición Energética del Caribe alertó sobre los riesgos de no concertar con los gremios y entes territoriales medidas como la ampliación de la zona de reserva de la Sierra Nevada de Santa Marta, anunciada por el gobierno nacional. Bueno, esto es una decisión muy preocupante para nosotros porque otra vez estamos con un tema de decretar los territorios de manera centralista. No están teniendo en cuenta la dinámica económica de cada una de las regiones. La Cámara Colombiana de Construcción Camacol, Regional Cesar, también manifestó su preocupación por las consecuencias que esta medida generará en los proyectos de infraestructura. A nosotros como sector constructor pues nos afecta en la medida en que esto impide la renovación o la ampliación de licencias para las explotaciones mineras de materiales, de minas y canteras. En el Cesar, la ampliación de la reserva afectaría títulos mineros en las zonas bajas y medias de la sierra, especialmente en el piedemonte que conecta el macizo con el valle del río Cesar. En La Guajira, las comunidades indígenas Huigua y Guayú que habitan en la Sierra Nevada o en sus estribaciones celebraron la medida que impulsa la mega reserva de protección ambiental. Es una decisión acertada que busca proteger y recuperar el medio ambiente en este espacio tan importante para los pueblos indígenas. Que es el resultado de la permanencia y la resistencia de los que defendemos el derecho a la vida. Es el blindaje que nosotros como hijos de la sierra. Los proyectos mineros de La Guajira no se ven afectados por esta medida, ya que no se encuentran en esa zona del departamento. Ante el crecimiento de la inseguridad en zona rural del municipio de Tuluá, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que ya se compró un predio para la instalación del batallón de alta montaña. El robo de 100 cilindros de gas propano en el corregimiento La Moralia, el secuestro de una misión médica por 8 horas en el corregimiento de Barragán y las recurrentes quejas de los campesinos en la zona rural de Tuluá por el aumento de inseguridad tienen las alarmas encendidas. Según las autoridades, los hechos violentos son consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados. Por la cantidad de cultivos ilícitos que hay, pero también por la cantidad de grupos armados ilegales que están en esta zona. Ya se ha venido presentando enfrentamientos incluso entre ellos. En esta zona operan 2 grupos disidentes de las FARC, el Frente Adán Izquierdo y el Frente 57 Yair Bermúdez. Campesinos le enviaron una carta a la gobernadora del Valle pidiéndole mayor seguridad en la zona. Concejales del municipio de Tuluá aseguran que la comunidad no está segura ni en sus propias casas. Han hecho un llamado a las autoridades y un llamado a la inversión en el campo. Tenemos que llegar con toda esta fuerza del Estado a seguir atendiéndolos, mejorando sus vías, mejorando su conectividad. La gobernadora anunció que se instalará un batallón de alta montaña con el que se espera retomar el control territorial. Ya estamos preparando con el ejército para entregarles una finca en la zona alta de Tuluá para poder instalar allí un batallón que antes existía, pero que luego, precisamente por no tener dónde estar, pues se había tenido que retirar. Mientras tanto, las autoridades reforzarán la presencia de policía y ejército las 24 horas. A propósito del Valle del Cauca, la gobernadora Dilian Francisca Toro pidió claridad al Aerocivil sobre el futuro de la licitación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que funciona en Palmira. La mandataria pidió una cita prioritaria a la empresa operadora para hablar de la nueva iniciativa privada sobre la operación del terminal aéreo que se esperaba fuera abierta en diciembre pasado, pero aún no ha sido definida. Además, pasajeros se han quejado del deterioro de las instalaciones.
Lo que hicimos fue pedir una cita al director de la Aerocivil, al director de la ANI, precisamente para que nos esclarezcan si es que la concesión, que es lo que venimos trabajando desde hace 7 años más o menos, la nueva concesión, la apertura de la licitación para la nueva concesión no se va a dar. Tengo que decirles que es fundamental para el Valle del Cauca y para el aeropuerto que se haga esa concesión, porque allí se va a hacer una inversión en el tiempo de la concesión de 4.8 billones de pesos. Pero no solamente eso, se va a poder mejorar el aeropuerto de Buenaventura y algunos aeropuertos del Pacífico colombiano. 2:53. En otros temas, durante esta época del año los ríos de la Orinoquía registran niveles muy bajos. Esto afecta a los delfines rosados que resultan encallados en lagunas y caños. Por eso la Fundación Omacha trabaja para salvar estos mamíferos acuáticos. Aquí estamos mirando una tonina que está como varada, vamos a mirar qué tiene. Los delfines rosados que habitan en la Orinoquía y Amazonía aprovechan los altos niveles de los ríos para entrar a caños y lagunas, pero cuando los niveles disminuyen quedan atrapados y en riesgo de muerte. La Fundación Omacha realiza rescates e incluso capacita a algunas entidades y comunidades para proteger a estos mamíferos. Quedan atrapados en pequeños caños o en pequeñas zonas donde no pueden salir al río principal. Esto requiere que movilicemos personal, tanto pescadores, investigadores locales, trabajemos con otras instituciones como Proyecto Sotalia para poder rescatar estos delfines y moverlos nuevamente al río principal. Hemos recibido diferentes capacitaciones con la Fundación Omacha, esto con el fin de incrementar nuestra capacidad de alistamiento, articular los esfuerzos para poder atender estas situaciones especiales que se nos presentan. Son situaciones especiales que surgen a raíz del cambio del nivel de los ríos. Los delfines rosados, o más conocidos como toninas en la región, además de ser sumamente importantes para el ecosistema, son uno de los principales atractivos turísticos para el departamento. Hace que muchos extranjeros pongan el ojo hacia acá, siendo que son uno de los mamíferos acuáticos o de los delfines de río de agua dulce más grandes que hay en el mundo. La gente quiere ver de cerca, ver su comportamiento, ver cómo nadan, cómo salen. La Fundación Omacha también elaboró una guía de atención para casos de varamiento, dirigida a pescadores y comunidad local, con el fin de que sepan cómo actuar ante estos eventos. Por otra parte, hay preocupación en Antioquia por la presencia de hipopótamos en varios departamentos cercanos. En los últimos días se avistaron ejemplares en Barrancabermeja y en plena carrilera del tren de carga entre La Dorada y Santa Marta. Autoridades ambientales dicen que la sobrepoblación de estos animales desbordó todas sus capacidades. Estas escenas que parecen sacadas de una película son cada vez más comunes en el departamento de Antioquia. Hipopótamos paseando libremente, sobre todo en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Puerto Triunfo. Y de hecho, a las afueras de las casas, en municipios como Puerto Berrío, Puerto Nare y Yondó, en el Magdalena Medio. Otro ejemplar fue avistado cerca a la carrilera del tren de carga que va de La Dorada a Santa Marta. Pero la preocupación que hoy tienen las autoridades es que esta especie invasora ya está en otros 3 departamentos. Y al estar en el río Magdalena, pues encuentran, digamos, un camino para movilizarse a otros departamentos limítrofes con el departamento de Antioquia. Esto ya es muy visible, digamos, por la presencia en el departamento de Santander, en el departamento de Boyacá, en el departamento de Cundinamarca. La reproducción descontrolada de hipopótamos en Antioquia, reconocen las autoridades, desbordó las capacidades. Hoy son más de 200 ejemplares. Las soluciones como la esterilización o la caza se quedan cortas. Entidades ambientales como Cornare le están apostando a la aplicación de anticonceptivos. Esto se hace con rifle de dardos y digamos está en proceso de ensayo. Es muy complejo porque marcar los hipopótamos es bastante difícil dar con una marcación que perdure en el tiempo. Entonces eso hace muy complejo que la aplicación de lo que han sido estas medidas químicas, que son una especie de anticonceptivos, pues se puedan dar de forma sostenible en el tiempo, pero creemos que también ha servido un poco. En los últimos 15 años, esta corporación ha logrado esterilizar 35 hipopótamos. Sin embargo, hoy Antioquia necesita agilizar los trámites nacionales para la translocación de estos individuos a otros países. El país ha recibido ofertas, la más importante
procedente de la India, del santuario Vantara, liderado por la familia Ambani, que quiere ayudar al gobierno y a la sociedad colombiana a resolver esta situación. Estamos esperando que el Ministerio de Ambiente y las demás autoridades decidan escucharnos. Si usted llega a encontrarse con uno de estos, la recomendación de los expertos es no confiarse, guardar distancia y alertar a las autoridades. A esta hora es noticia en el departamento de Sucre la preocupación y las afectaciones que están atravesando cerca de 850 ganaderos entre pequeños y medianos ubicados en el municipio de Cincé, exactamente en corregimientos como Granada y zonas aledañas en esta sección del departamento de Sucre, principalmente debido a la falta de alimentación. Por eso le hacen un llamado muy puntual y urgente al gobierno nacional para que los apoyen con silo y otro tipo de herramientas que le permitan mitigar esta situación y emergencia en este sector del departamento de Sucre. A esta hora es noticia en Bucaramanga que ya fue identificado el hombre que quedó grabado en un video cuando golpeaba brutalmente a una perrita en el barrio Betania, en el norte de la ciudad. Este hecho ha causado repudio de la ciudadanía y de las autoridades porque una vez conocido, la policía se desplazó hacia este lugar encontrando que la perrita de nombre Kira y de raza criolla ya había fallecido y había sido enterrada. Al animalito se le practicó una necropsia que permitirá establecer las verdaderas causas de su muerte, mientras tanto que el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, pidió que contra esta persona, el responsable de golpearla brutalmente, caiga todo el peso de la ley. A esta hora es noticia en Cúcuta la investigación que adelantan las autoridades por un video en el que se lanzan graves amenazas contra los directivos de la cárcel modelo de esta ciudad. En el material audiovisual que ya está en manos de la policía se advierte sobre posibles ataques contra funcionarios del IMPEC, en lo que sería una nueva escalada de intimidaciones por parte de las estructuras criminales. Según las primeras informaciones, las amenazas no solo irían dirigidas contra la cúpula administrativa del penal, sino que también sobre los guardianes, generando alertas en el sistema penitenciario. Las autoridades ya adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el origen del video, mientras crece la preocupación por la seguridad de los funcionarios en la frontera. Y a esta hora es noticia en el mundo el Papa León XIV, que acaba de condenar la amenaza del presidente de Estados Unidos al pueblo iraní y lo calificó como inaceptable. A la salida de su residencia de verano en Castel Gandolfo, León XIV dijo a los periodistas que amenazar con infligir daños generalizados a objetos civiles está en contra del derecho internacional, pero además es una cuestión moral. El pontífice hizo un llamado a las partes a volver a la mesa y alcanzar una salida negociada. Y otra figura influyente tendrá que declarar ante el Congreso de Estados Unidos por el caso Jeffrey Epstein. Esta vez va al banquillo Bill Gates. El multimillonario cofundador de Microsoft declarará el 10 de junio ante la Comisión Legislativa que investiga las conexiones del pedófilo, pues figura varias veces en los documentos y archivos publicados por el Departamento de Justicia. Según un portavoz citado por el influyente sitio digital político, Gates se alegra de la oportunidad de comparecer e insiste en que nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal. La cárcel de máxima y mediana seguridad Palo Gordo en Girón, Santander, le apuesta a transformar vidas desde el campo con un proyecto productivo que ya está en marcha. Personas privadas de la libertad son capacitadas en producción de carne y leche en un modelo que busca la resocialización, su integración al sector productivo y además la posibilidad de producir su propio alimento. Desde aquí, en las entrañas de la cárcel de máxima y mediana seguridad Palo Gordo en Girón, se está gestando un proyecto agroindustrial pionero en el país. 100 privados de la libertad están siendo capacitados en la producción de carne y leche. Queremos desde las cárceles enviar un mensaje diferente, un mensaje de justicia restaurativa y lo que quiere la ciudadanía, que el privado de la libertad trabaje, se ocupe y no esté haciendo otras cosas diferentes desde las cárceles. Precisamente la carne y la leche producida es para consumir en el penal, es decir, que los internos van trabajando por su propio alimento al tiempo que aprenden agricultura para implementar al cumplir sus condenas. Digamos, nos están enseñando a aprender a la agricultura, a sembrar, sí, las clases, entender las clases de abono, conocer el sistema, cómo se siembra y todo. Un proyecto que le devuelve la vida a quienes llevan una decena de años en prisión.
una bendición para poder testificar de lo que después de muchos años, un joven de 18 años llegar a la cárcel, hoy 30 años, poder testificar de que sí se puede tener un cambio, una transformación, una metamorfosis, un cambio de mentalidad. La iniciativa busca convertir al campo en una herramienta de resocialización, enseñando a los internos a verse como futuros empresarios de la región. Vamos a capacitar a todos los muchachos que dijimos que están internos a que tengan una oportunidad cuando salgan, pero no esperamos que salgan, que desde el mismo centro ellos aprendan a visualizar que su vida es una empresa y que van a salir a aportar un granito más a la economía de este país que tanto lo necesita. El proyecto se implementará en 34 hectáreas en un terreno que está contiguo al penal, que se espera empiece a dar sus frutos en 60 días. Tres de la tarde, 23 minutos, y es momento de saber qué tendremos en instantes en Negocios Dito. Sebastián, hola. Hola Ana Milena, buenas tardes. Le cuento que en Negocios Dito, a propósito de ese tema que les comentábamos hace unos minutos de Ecopetrol y esa ligera caída que han tenido en las acciones tanto en Colombia como en Nueva York, vamos a ver cómo ha evolucionado el valor de mercado de la empresa. En este momento, en tiempo real, se ubica en 31.550 millones de dólares. Ha tenido una ligera caída de alrededor de 1,6%. Vamos a estar revisando ese dato en minutos. También una información que se oficializa hace algunos instantes, y es que Avianca pues va a ser esa aerolínea oficial de la Selección Colombia, y precisamente por eso van a aumentar esa conectividad hacia Estados Unidos, México y Canadá con unos 3.000 vuelos hacia 10 de las 16 ciudades que van a ser sedes del torneo. Vamos a estar hablando también de ese tema. Y finalmente vamos a revisar cómo se están comportando los precios del agro, que en lo ocurrido del año, en el primer trimestre, han subido alrededor de 7,2%. Esto y más en Negocios Dito. Colombia está a las puertas de una tormenta perfecta en materia energética. Sería un problema bien grande. El incremento de la luz, eso es bárbaro. En 5 años se agotarán las reservas de gas y en 7 las de petróleo. Si seguimos así, sí va a haber escasez de gas en Colombia. Podemos ser un país que es rico en, mejor dicho, en diversidad, en tantas cosas, pero si no se explota. Una encrucijada para el sector minero, clave para la economía colombiana. ¿Qué piensan los candidatos frente a esta crisis? ¿Cómo resolverían el problema si llegaran a la presidencia? Una unión, porque los perjudicados somos nosotros los usuarios. Noticias Caracol junto a los gremios del sector minero energético, Naturgas, ACP, Andesco, ANDE, ACM y Andi ponen sobre la mesa los retos. La transición energética no espera. Los candidatos hablan, Colombia decide. Una conversación que marcará el rumbo de Colombia en el Congreso de Naturgas. Colombia decide su energía. Desde Cartagena este jueves 16 de abril a las 7 de la noche. Y continúe desde nuestro canal streaming Noticias Caracol en vivo, Ditu y Blue Radio. Noticias Caracol. Y a las 3:25 vamos a saber qué tendremos en Caracol en vivo, nuestra señal digital. Ahí está Luisa. Luisa, hola. Ana Milena, buenas tardes. Una noticia de último momento: se acaba de conocer que fue dejado en libertad el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo. La libertad se da, pero el proceso judicial continúa, pues este vencimiento de término se da porque la Fiscalía no radicó el escrito de acusación contra el exministro en medio de este caso, incluso faltando 2 horas para la audiencia. Recordemos los delitos por los que ha sido señalado el exministro: concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contrato y cohecho. Por ahora, pues se está esperando una determinación oficial ya desde la audiencia, pero se sabe que continúa su proceso en libertad. En otras noticias, aquí en Noticias Caracol en vivo, vamos a hablar con autoridades del Tolima sobre el accidente registrado recientemente en la vía que comunica a Ibagué con Bogotá. Recordemos, el volcamiento de un bus que hasta el momento deja un saldo de 5 personas fallecidas y cerca de 20 personas lesionadas. Las autoridades nos dirán el estado de los heridos y, claro, las posibles razones de este accidente. Y por último,
último, tras el ultimátum, valga la redundancia, de Donald Trump a Irán para que libere el estrecho de Hormuz, por donde pasa más del 20% del petróleo y del gas del mundo, pues hasta el momento el mandatario estadounidense puede generar una prórroga a ese ultimátum. Estaba para hoy a las 8 de la noche hora Washington, pero se puede prolongar. Vamos a ver qué sucede en medio de esta guerra en Oriente Medio. En segundos, todo esto en Noticias Caracol en vivo. Sí, señora, nos conectamos en instantes. Gracias, Luisa. 3:27 en otros temas. En su primera gran muestra de 2026, el Museo de Arte Miguel Urrutia en Bogotá estrenó la exposición Digna Rabia. David Molina recorrió este espacio que reúne más de 200 obras de las colecciones de arte, arqueología y bibliografía del Banco de la República. Pintura, escultura, fotografía y hasta stencil de graffiti, permeados por el sentimiento primario de la rabia. Bajo ese concepto se conforma y articula la nueva exposición del Museo de Arte Miguel Urrutia. Más de 200 ejemplares del acervo del Banco de la República dialogan en esta muestra que recoge desde grabados neogranadinos del virreinato del 1600 hasta el trabajo plástico contemporáneo de nuevas promesas artísticas nacionales. La rabia es un sentimiento que todos lo hemos sentido, que todos lo hemos experimentado y que cuando deja de ser personal y se convierte en colectivo empieza a producir imágenes. Eso es lo que nos llevó a hacer esta exposición, empezar a buscar obras en la colección de arte del Banco de la República que hablaran justamente de eso. La exposición propone 3 momentos: la rabia como impulso vital y motor creativo, la rabia como fuerza colectiva y la rabia en un contexto nacional de violencia e incertidumbre. En donde podemos encontrar desde pintura de los años 60 con unos exponentes importantísimos del arte colombiano, pero luego pasando por la gráfica, el grabado, la fotografía, la reportería gráfica, años 60, 70, 80. En esta exposición, el Banco de la República dedica un capítulo importante a esas creaciones que nacen de la calle y que hoy posicionan a Colombia como cuna de artistas urbanos. Cómo aproximarse a este tipo de creación y de expresión cuando su lugar natural es la calle y es así como tenemos obras, esta pintura que estamos viendo de Toxicómano atrás, o tenemos también piezas de un artista que se llama R, súper reconocida en nuestro medio. Esta muestra, que hace las veces de lección histórica y que nos habla de ese sentimiento de malestar e inconformidad social, invita a todo el público para que explore la producción plástica local e internacional y que también puedan disfrutar de una de las colecciones artísticas más grandes que tiene el país. Y con esto terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Luisa a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente.